Hola a todos, mi nombre es Eduardo Doncel y junto a mis compañeros Rafael Bisbal, Nelson Baena y Luis Palma vamos a presentar como tema de exposición las políticas microeconómicas, el cual dividiremos en dos secciones. En la primera sección hablaremos un poco acerca del poder de mercado de las empresas y su regulación por parte de las autoridades, así como también de las políticas microeconómicas para la protección del medio ambiente. En la segunda etapa hablaremos sobre los instrumentos de política comercial y las intervenciones en el mercado de trabajo. Y por último, hablaremos sobre las políticas de innovación tecnológica. De manera general, las políticas microeconómicas son la contrapartida normativa de la teoría microeconómica. A efectos prácticos, las políticas microeconómicas son consideradas un conjunto de instrumentos al servicio de la política económica, que buscan conseguir tres objetivos. El primero, asegurar la existencia y el funcionamiento de los mercados cuando estos no son capaces de producir resultados óptimos. Segundo, corregir las ineficiencias de los mercados según lo señalado por la teoría económica. Y tres, asegurar la distribución de la riqueza equitativamente de manera personal o familiar. Es así como en esta primera sección se tratará el primero de los objetivos, para determinar cuáles son las funciones mínimas que el Estado debe tener en relación al mercado. En la segunda parte de esta sección, así como en el siguiente, se tratará el segundo de los objetivos, es decir, un conjunto amplio de intervenciones que el Estado debe tener a nivel microeconómico. Refiriéndonos un poco a las políticas antes mencionadas, cabe destacar que estas políticas se encuentran coordinadas entre países, como consecuencia de la aparición de organismos supranacionales que se agrupan en estados con el fin de apoyar la globalización actual. Con el fin de ilustrar el proceso de integración de políticas, no solo macro, sino microeconómico, se pueden mencionar los distintos acuerdos recogidos en las cumbres europeas a partir de la llamada Agenda de Lisboa, en la que se lanzó como objetivo principal convertir a la Unión Europea en una economía basada en el conocimiento. En esas reuniones se estableció la necesidad de articular de manera coordinada las políticas microeconómicas de los Estados miembros, como por ejemplo fortalecer la sociedad de información y de inversión en investigación, desarrollo e innovación, así como también fomentar la inversión en capital humano y la culminación de mercado interno, entre otros. Todo esto dentro de un marco macroeconómico sólido. Las políticas microeconómicas que se van a tratar en estas dos secciones se podrían considerar políticas de oferta. Como es sabido, mientras las políticas de demanda están encaminadas a resolver problemas de desempleo y de inflación, las políticas de oferta están orientadas a corregir desajustes de la economía de tal forma que se busque aumentar la actividad económica y el bienestar a largo plazo. Sin embargo, no puede establecerse una delimitación estricta entre políticas de oferta y políticas de demanda, debido a que los niveles macroeconómicos se configuran a través de agregaciones de niveles microeconómicos. Funcionamiento de los mercados e intervención de los gobiernos. La intervención de los gobiernos en una economía es un tema muy controvertido, debido a que la intervención pública puede generar ineficiencias. Sin embargo, no hay polémica sobre la intervención pública en las cuatro áreas que son necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad y la existencia de los mercados, como lo son la actividad legislativa, en donde el Estado debe asignar derechos, sobre todo los derechos de propiedad. La actividad policial, que es donde el Estado debe proteger a los titulares de esos derechos contra el robo, el fraude y la violencia. La actividad judicial es donde el Estado debe hacer valer esos derechos, sobre todo aquellos contratos que se generan y se transfieren. Y por último, la actividad de defensa, que son aquellos derechos privados o públicos en los que el Estado debe proteger contra las agresiones de otros países. Pasemos ahora a analizar el segundo de los objetivos mencionados al comienzo de este tema, con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de ineficiencia identificadas por la teoría económica? La macroeconomía muestra que un mercado competitivo es eficiente desde el punto de vista asignativo
cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones. A. El beneficio marginal social es igual al beneficio marginal privado. O el comprador es el único que se beneficia del bien. B. El coste marginal social es igual al coste marginal privado. O el productor es el único que se soporta el coste de producción. C. El beneficio marginal privado es igual al precio. Y D. El coste marginal privado es igual al precio. Si se cumplen estas condiciones, el punto de corte entre las curvas de costo marginal privado y beneficio marginal privado determinan la cantidad de equilibrio producida en el mercado, que se intercambian a un precio P. Es decir, estamos en presencia de un mercado perfectamente competitivo que produce un resultado eficiente desde el punto de vista asignativo. Pero, ¿qué sucede si se incumplen estas condiciones? Estamos ante 4 problemas que podemos distinguir a continuación. Si el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, estamos ante la presencia de un problema de producción insuficiente de bienes públicos y de externalidad positiva, los cuales deben ser corregidos mediante una política de provisión de bienes públicos. Si en cambio el coste marginal social es mayor que el coste marginal privado, estamos ante la presencia de externalidades negativas, como sucede con los problemas medioambientales y de recursos naturales, los cuales deben ser corregidos a través de políticas de conservación de recursos y políticas de calidad de vida. Por otro lado, si el beneficio marginal privado es mayor que el precio, quiere decir que existen compradores individuales que tienen la capacidad de influir sobre el precio, es decir, que logran reducirlo a un nivel competitivo en el cual obtienen beneficios extraordinarios. En cambio, si existe que los precios son mayores a los costes marginales privados, quiere decir que existen vendedores individuales que tienen la capacidad de influir sobre el precio, es decir, que no son precios aceptantes como en un mercado de competencia perfecta, sino que logran aumentarlo de tal manera que logran obtener beneficios extraordinarios. La capacidad individual de influir sobre el precio es la mejor definición del poder del mercado, y ello suele estar ligado a la existencia de monopolios u oligopolios. Cuando estas situaciones reducen el bienestar social, deben ser corregidas a través de una adecuada política de regulación de competencia y de empresas privadas. El mercado de las empresas y su regulación por parte del Estado. Hasta aquí hemos visto el concepto de eficiencia asignativa, que es cuando la economía produce la cantidad correcta de bienes de acuerdo a las condiciones de demanda. Se produce una pérdida de eficiencia, ya sea por una producción excesiva o una producción insuficiente, siempre que el nivel de producción se desplace lejos del punto de corte entre el beneficio marginal privado y el costo marginal privado. Sin embargo, existen otros tipos de eficiencia, como la eficiencia técnica, que es la que evita el despilfarro de los recursos, que podrían producirse cuando la gestión no es eficaz y cuando los costos son innecesariamente elevados. Se produciría una pérdida de eficiencia técnica cuando las empresas no producen en el mínimo de la menor curva de costes medios alcanzable con la tecnología actual. Por último, se encuentra la eficiencia dinámica, que existe cuando el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones y su adaptación al proceso productivo se llevan a cabo al mejor ritmo posible. ¿Qué tipo de estructura de mercado tiene mayores ventajas? En términos de eficiencia, la competencia perfecta o la imperfecta, de la que el monopolio y el oligopolio son un caso en particular. Por una parte, un mercado perfectamente competitivo produce un resultado eficiente desde el punto de vista asignativo, como ya lo habíamos mencionado. Por otra parte, la competencia hace que muchas empresas traten de alcanzar la curva de costes de producción de las empresas más eficientes desde el punto de vista técnico, porque si no, entrarían en pérdidas y serían expulsadas del mercado. Por último, la competencia perfecta también promueve la eficiencia dinámica, pero de una forma matizada. Cuando aparece una nueva tecnología, la curva de costes medios se desplaza hacia abajo, por lo que, si las empresas no se adaptan a esta nueva situación, serán desplazadas del mercado, por los mismos motivos de la eficiencia técnica. Por tanto, la competencia perfecta fuerza a las empresas a adoptar lo antes posible nuevas tecnologías e innovaciones. Sin embargo, la competencia perfecta no siempre y necesariamente es el escenario para producir nuevas tecnologías. ¿Cuál es el comportamiento de los monopolios y los oligopolios en términos de eficiencia?
Para contestar esta pregunta, recordemos cómo se forman y funcionan los monopolios y los oligopolios para después analizar la eficiencia de su resultado desde el punto de vista asignativo, técnico y dinámico. Los monopolios y los oligopolios surgen y se mantienen por tres razones, que no son más que otro de los tantos tipos de barrera de entrada al mercado. Primero, el monopolio y el oligopolio puede ser creado directamente por el Estado, que puede prohibir a otras empresas la producción de un producto o servicio, el cual se denomina monopolio u oligopolio legal. También pueden ser consecuencia de que en cierta actividad económica existan unas economías de escala tan importantes que una o pocas empresas puedan producir el producto total del sector a un coste más bajo, del que resultaría si hubiese mucho más empresas que produzcan menos cantidad de cada una, a lo que se denominaría monopolio u oligopolio natural. Por último, pueden resultar de la presencia de otros factores que impiden que otras empresas entren en un mismo mercado, como es el caso del monopolio, con el control exclusivo de un factor productivo o de la técnica protegida por una patente. En el caso del oligopolio, el reconocimiento de una marca o el acceso a los puntos de venta. Desde el punto de vista dinámico, tanto el uno como el otro pueden crearse como consecuencia de fusiones o adquisiciones negociadas entre grandes empresas del sector, o como el resultado de una fuerte competencia por el control de mercado, que pueden ser a través de la competencia de precios o por las absorciones hostiles. El funcionamiento del monopolio está representado en la figura 1, en donde la empresa monopolista se enfrenta a una curva de demanda del mercado con pendiente negativa. Como consecuencia, el monopolista no acepta el precio del mercado, sino que lo fija al nivel de producción que desee. Como sucede en cualquier empresa, el nivel de producción que maximiza los beneficios es aquel en el cual se igualan el costo marginal y el ingreso marginal. Sin embargo, al aumentar la producción en una unidad, el monopolista provoca una disminución del precio, es decir, influye sobre el precio. Por tanto, el ingreso marginal no es igual al precio, como sucedía en competencia perfecta, sino que es menor. El precio máximo que la empresa puede fijar para seguir vendiendo la producción que maximiza sus beneficios es el indicado por la curva de demanda del mercado, es decir, el punto E en la gráfica. La distancia AE es el beneficio unitario medio de la empresa, por lo que el beneficio extraordinario es el área sombreada, el cual es el resultado de multiplicar el beneficio unitario por la cantidad producida Q. Consideremos ahora la eficiencia del resultado obtenido por un monopolio. Por lo que se refiere a eficiencia asignativa, sabemos que un bien está siendo producido eficientemente si el costo marginal social es igual al costo marginal privado, si el beneficio marginal social es igual al beneficio marginal privado. Por tanto, podemos decir que el beneficio marginal social sería igual al costo marginal social. En la figura 1, la curva de demanda representa el beneficio marginal social y la curva de costo marginal del monopolista es el costo marginal social, por lo que la producción óptima sería la determinada por el punto de corte de estas dos curvas, es decir, el punto C en el gráfico. Sin embargo, no es la cantidad elegida por el monopolista, sino la obtenida al igualar el costo marginal con el ingreso marginal de la empresa. En este caso, la maximización del beneficio de la empresa, del monopolista, no coincide con la cantidad de producción óptima para la sociedad, por lo que el monopolio lleva consigo una pérdida de eficiencia asignativa, que está representada por el área del triángulo EBC, en la figura 1. Es lógico que se produzca este resultado, ya que los monopolios y los oligopolios aparecen y se mantienen por la presencia de barreras de entrada, y es la libre entrada lo que garantiza que un mercado perfectamente competitivo y su equilibrio a largo plazo sea eficiente. Por otro lado, el monopolio puede ser ineficiente desde el punto de vista tecnológico, ya que la ausencia de presión competitiva hace que no se vea obligado a actuar en el menor de las curvas de costes posibles, ni en el nivel mínimo de la curva correspondiente a su tecnología de producción. Sin embargo, a pesar de que un monopolio proporciona al mercado una cantidad insuficiente de productos, su volumen de producción es muy superior al que tendrían cada una de las empresas en un mercado de competencia perfecta. El balance entre la ineficiencia asignativa debido al poder de mercado y la ganancia social generada a través de las economías de escala será distinta en cada caso. Un ejemplo de ello puede verse
En la figura 2, dos empresas idénticas operan en F, es decir, la curva de coste medio es igual para las dos, por lo que ambas producen Q sub 1 y la colocan en un mercado a un precio P sub 1, suficiente para cubrir los costes medios, pero con el que no obtienen beneficios extraordinarios. El equilibrio del mercado está en E sub 1, donde se produce con eficiencia asignativa. Si hay una monopolización del sector, la única empresa resultante reducirá la producción del mercado a Q sub 2 y elevará el precio hasta P sub 2. Sin embargo, como en este caso la producción total es igual a la producción de la empresa, esta producirá más cantidad que cualquiera de las dos empresas anteriores. Esta mayor producción permite que se reduzcan los costes medios de F a K, gracias a las economías de escala. Los consumidores pierden un excedente igual al área 1 más 2, mientras que las empresas consiguen unos beneficios extraordinarios, representados por el área 1 más 3. Por lo tanto, el área 1 es una transferencia de los consumidores a los productores. El área 2 es una pérdida para la sociedad, debido al aumento del precio hasta P sub 2. Y el área 3 es un beneficio que en este caso es mayor que la pérdida. Por lo tanto, el resultado final es un beneficio neto para la sociedad. Desde el punto de vista de la eficiencia dinámica, el monopolio es considerado por muchos autores más eficiente que el mercado de competencia perfecta. Los beneficios extraordinarios que obtienen, como el área sombreada de la figura 1, le permiten financiar proyectos de investigación y desarrollo. Debido a su tamaño, estas empresas tienen muchos incentivos para emprender este tipo de inversiones, ya que van a poder percibir la mayor parte de los beneficios de esta actividad, por lo que el problema de bien público es menor que en el caso de las empresas de menor tamaño que operan en un mercado de competencia perfecta. Todo lo dicho puede aplicarse a los oligopolios, ya que suelen ser empresas de gran tamaño. El funcionamiento del oligopolio es idéntico al del monopolio, si existe colusión, es decir, un acuerdo para fijar los precios de comercialización, ya que los oligopolistas fijarían los precios en el nivel de producción, correspondiente a la cantidad de producción que maximice sus beneficios. En este caso, el oligopolio se enfrenta a un problema que no tiene el monopolio, y es la forma en la que ha de repartirse la producción total entre las empresas que participan en el acuerdo. Como cada empresa tiene un incentivo para producir por encima de la cuota asignada, este tipo de acuerdos tienden a ser poco estables. Cuando se rompen, la lucha por los mercados puede intensificarse, hasta tal punto en el que el precio y la cantidad de producción pueden no ser muy diferentes a los que se darían en un mercado de competencia perfecta. Sin embargo, existen otros mecanismos no colusorios que permiten a los oligopolios evitar la competencia en precios, como sucede cuando una empresa actúa como líder y sus movimientos de precios son imitados por las demás empresas. Los resultados del oligopolio, desde el punto de vista de eficiencia, son muy parecidos a los de los monopolios, si hay colusión o liderazgo de precios, y más semejantes a los del modelo de competencia perfecta si no hay acuerdo de precios, pero esto sucede con poca frecuencia. De acuerdo a lo visto hasta ahora, ¿cuál tendría que ser la actuación del Estado? Por un lado, no tendría sentido deshacer los monopolios y los oligopolios solo por el hecho de serlo, sino que solo cuando estas estructuras de mercado impliquen una ineficiencia como consecuencia de la capacidad para influir en los precios, que se traduzca a corto o a largo plazo en una pérdida de bienestar social. Por otro lado, el gobierno debe actuar contra las consecuencias del poder de mercado, es decir, debe dirigirse contra las empresas que practiquen formas de competencia desleal, sobre todo aquellas que practiquen reducciones salvajes de precios, con el fin de impulsar a otras empresas del mercado, y debe actuar también contra los aumentos injustificados de los precios que se produzcan, como consecuencia de la colusión entre varias empresas, o del ejercicio del poder de mercado de un monopolista. Pero, sobre todo, el gobierno debe actuar para prevenir o eliminar aquellas circunstancias que propicien la fijación de precios por parte de algunas empresas, y, con este fin, analizar la conveniencia o no de permitir nuevas fusiones. Es importante que cada caso sea analizado por separado,
teniendo en cuenta todos los factores que entran en juego. A continuación se describe un método de análisis dividido en etapas, que permite sistematizar el proceso de toma de decisión en los problemas relacionados con la defensa de la competencia y las políticas antimonopolio. El esquema sirve tanto para estudiar la conveniencia de la actuación contra un monopolio o un oligopolio, como para guiar el proceso administrativo de autorización de fusiones. Todo el proceso de decisión puede resumirse en el esquema de la figura 3. En la primera etapa se encuentra el análisis de grado de concentración utilizando el índice de Herfindahl-Hirschman, el cual indica que es posible que un mercado muy concentrado no sea compatible con el poder de mercado. En general, puede afirmarse que cuanto menor sea el grado de concentración, menor será la posibilidad de explotar el poder de mercado. Por tanto, si el índice de concentración está por debajo de determinado umbral, como por ejemplo los valores que suelen utilizarse del índice de Herfindahl-Hirschman entre 1000 y 1800 puntos, las fusiones entre empresas pueden ser autorizadas. Si, por el contrario, el índice de concentración es más elevado, se pasa a una segunda fase para tener en cuenta otros factores. En la segunda etapa se encuentra el estudio de la presencia de posibles factores que impiden la explotación del poder de mercado, sobre todo la competencia extranjera y la inexistencia de barreras de entrada. Si hay una fuerte competencia extranjera o hay libre entrada de nuevas empresas, quiere decir que la competencia potencial es grande y la concentración no puede traducirse en la capacidad de algunas empresas de influir sobre el precio del mercado, por lo que pueden autorizarse nuevas fusiones y no tendría sentido que el gobierno actúe contra las empresas más grandes, aunque dominen una cuota sustancial del mercado. Si por el contrario no hay nada que impida el ejercicio del poder de mercado, se procede a la tercera y última etapa. En la tercera y última etapa se encuentra el análisis de los posibles beneficios que compensen la pérdida social producida por la explotación del poder de mercado, sobre todo a través de las economías de escala. Sabemos que los efectos de un monopolio o un oligopolio sobre el bienestar social dependen de la comparación entre los costes derivados de la producción subóptima y los beneficios producidos por la reducción de costes en una producción a gran escala. Si el sector analizado tiene una tecnología que permite la existencia de fuertes economías a escala en la producción, como sucede en un monopolio u oligopolio natural, pero también en otros casos, el resultado puede ser positivo para la sociedad, como el caso representado en la figura 2. Por tanto, no sería lógico oponerse a una fusión de estos sectores en estas características, ni convendría plantearse dividir la empresa con el poder de mercado que opera en ellas, y en general tratar de aumentar la competencia. La solución, no exenta de riesgos, pasaría más bien por la fijación de un precio por parte del poder público, que permita conservar los beneficios de las economías de escala y eliminar los beneficios extraordinarios de la empresa o empresas y su coste asociado. Si por el contrario, el sector no tiene economías de escala suficiente, puede producirse una pérdida social importante, como consecuencia de la actuación de empresas con poder de mercado, por lo que habría que evitar las fusiones y eliminar el poder de mercado de los monopolios y los oligopolios, mediante la división de empresas o la eliminación de barreras de entrada al sector para promover la competencia.